posesión. Y yo me preguntaba, Señor, en la Biblia encontramos persecución sobre la iglesia, pero ¿cómo se puede añadir al tiempo de hoy? Muchas veces pensamos o de alguna manera identificamos que me están marginalizando porque soy hispano, o porque de repente soy de otro color, o de repente pues solo porque no puedo inglés. Entienda, mi querido, que a usted se le ha dado una palabra claramente que hace muchos años en esta iglesia se estableció. Yo mismo les he dicho, ustedes vinieron a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pero el Señor los trajo aquí para ser la luz y sal de los Estados Unidos de América. Esta iglesia, esta región tiene que volver a ser vivificada por un pueblo que tiene más fe en Dios que en la economía, más fe en Dios que en el trabajo, más fe en Dios que en las circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el diablo se va a querer levantar y lo va a ver a usted y va a comenzar a señalarlo, a decir: a este lo voy a destruir de antemano antes que se pueda levantar con fuerza. Pero diga conmigo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Dígale a su vecino: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y en Hechos capítulo 12, en el versículo 1, vamos a leer los próximos versículos, y dice: en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había una intención incorrecta de maltratar ¿a quiénes? A los de la iglesia. Había una intención incorrecta de aquellos que estaban predicando el evangelio. Y dice el segundo versículo, dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hace unos días acabamos de celebrar el día de las Pascuas, y esto es lo que estaban a punto de celebrar. Por eso Herodes, para resumirles un poco, por eso Herodes vino, lo tomó y lo metió en una cárcel. Pero no lo puso en una carcelita, sino que dice la palabra que le puso 4 niveles de soldados que lo perseguían, que lo guardaban a él, que lo custodiasen. Y dice para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dígale a su vecino: su arma secreta está en la oración. ¿Sabe que muchas veces nosotros usamos la oración para quejarnos? Nos quejamos de las circunstancias. ¿Por qué a mí? Señor, ¿qué será que te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿dónde está tu poder? Señor, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y nosotros comenzamos a usar un término que escuché de un predicador cuando estaba pequeño, que era la alabanza en queja, que se llama quejabancia. ¿Cuántos han sido culpables de la quejabancia? Levante la mano, vamos a ver. Solo quejabanza. ¿Y qué dije yo? Quejabancia. Quejabanza, vamos a ver. Quejabanza. Nadie ha sido culpable. Yo he sido culpable. Levante la mano, vamos a ver. Ok, algunos honestos. Pero nos encontramos a veces que nosotros vivimos con una quejadera ante el Señor. Y yo veo al apóstol Pedro, que estaba en una circunstancia terrible. El apóstol Pedro sabía que para él en este momento venía una muerte. Diga conmigo: muerte. Muerte segura. El hombre estaba seguro. Acababa de ver a uno de sus compañeros haber sido matado a espada por Herodes, y ahora vinieron por él. No solo lo encadenaron, lo metieron preso y lo tomaron a aquel lugar. Adversidades se muestran. Pero cuando hablamos acerca de esta circunstancia que Pedro estaba encontrando, la palabra dice lo siguiente, y el versículo 6 dice: y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El versículo 7 dice: y he aquí que se presentó el ángel del Señor. ¿Quién se presentó? El ángel del Señor. Ténganlo en mente, que en unos momentos vamos a hablar. Y dice: y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, se despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía
creía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El versículo 10: habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, viendo en sí, o volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha venido, ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? Orando. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo. Pero cuando miramos en la obra de la que hacen los ángeles son espíritus que están aquí ministrando y están para el servicio de los herederos de salvación. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de que sean herederos de la salvación. ¿Quién es heredero de la salvación? Aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuántos han hecho esa confesión de fe? Levante su mano ahí donde está. La hemos hecho. Usted entonces es un heredero y tiene ángeles que están listos para pelear a su favor. Marcos 18:10 dice: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles están cara a cara con Dios. ¿Cuál es el significado de un ángel? Un ángel es un mensajero. ¿Qué es un ángel? Mensajero. Y lo vemos claramente en la Biblia, cuando apareció el ángel y le llevó el mensaje de sujeción y de multiplicación a Agar. Lo vemos con Abraham cuando se le presentó el ángel Gabriel, el cual le anuncia que quedaría embarazada. Ahora miramos, le anuncia acerca del sacrificio que tenía que hacer María, cuando el ángel Gabriel se le presenta para decirle que iba a quedar embarazada del Mesías. Miramos una y otra vez como los ángeles se presentan para dar un mensaje, pero no solo para dar un mensaje, no solo son mensajeros, sino que son también aquellos que van a ejecutar. Diga conmigo: ejecutar la misión que Dios les encomiende o que le entregue. El texto que acabamos de leer es una sentencia que el Señor le había entregado. Aparecen dos: el ángel de Jehová, que aparece en Segunda de Reyes 19:35, donde fueron más de 185,000 asirios que fueron muertos en un instante por la mano de uno de estos ángeles. Son ángeles también que son mensajeros, pero también mensajeros de guerra. Y en el capítulo 12 que acabamos de leer aparece los ángeles del Señor. Y estos ángeles del Señor se le aparecen a Pedro, lo liberan. Diga conmigo: lo liberan. ¿Cuántos quisieran ser librados de una situación así como la que fue liberada Pedro? El ángel del Señor se le apareció. Y cuando se le aparece el ángel del Señor, en el versículo, nosotros miramos que le aparece el ángel del Señor, pasa toda esta circunstancia, pero en el versículo 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿De quién está hablando? De Herodes. El que había matado a Herodes, el que sentía que estaba en su trono y que nadie lo podía tocar. Pero vino un juicio, una sentencia de parte de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y la sentencia fue que iba a ser consumido públicamente por gusanos. Hay ángeles, diga conmigo: hay ángeles que pelean a mi favor. ¿Cuántos pueden decir amén? Codea a su vecino, dile: prepárate para activar tus ángeles. Pero ¿qué es lo que decía la iglesia? La iglesia oraba, la iglesia clamaba, la iglesia estaba intercediendo. Y por la intercesión de la iglesia se levantó el ángel que iba a defender a Pedro, y defendió también a la iglesia. Porque ¿quién es que perseguía a la iglesia? Era Herodes, que se había levantado para perseguir, para matar a la iglesia. Tanto que el primer versículo dice que se había levantado para maltratarles. Mire, los ángeles se muestran, se manifiestan, tal como lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Los ángeles comienzan a entrar en un campo de batalla en el ámbito espiritual.
Cuando usted ora, cuando usted intercede, diga conmigo: hay ángeles que pelean a mi favor. En Efesios 6:12 nos habla acerca de que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. 4 diferentes rangos del mundo de las tinieblas, o del reino de las tinieblas, el mundo donde los ángeles y los demonios gobiernan. Pero en el mundo celestial la palabra nos habla de arcángeles, de querubines y de serafines. La palabra nos habla que hay un mundo espiritual, el cual nosotros no vemos, pero cuando oramos se activan los ejércitos de los ángeles que pelean a su favor. Hay tantos episodios o momentos cuando se les encuentra un ángel con la espada desenvainada, con la espada lista para pelear. Ángeles de guerra que pelean a favor, pero están esperando que alguien se levante en fe. Diga conmigo: en fe. Codea a su vecino, dígale: esto es con fe, papito. No, porque usted viene: ay, pastor, es que usted no sabe las circunstancias, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Ay, es que, pastor, es que el diablo se la trae conmigo. Usted se arropa con Satanás, se arropa con el demonio, se arropa con las circunstancias. Habla, come con ellos, desayuna con ellos, almuerza con ellos, cena con ellos. Y todo el tiempo es la enfermedad, todo el tiempo es la tribulación, todo el tiempo la circunstancia. ¿A quién le está dando gloria? ¿A Dios o al demonio? Más grande es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Por eso tengo que tener fe. ¿En quién? En Dios. Saber que la victoria la puedo obtener por medio de Él. Pero la palabra nos habla acerca de estos 3 jerarquías o 3 niveles de ángeles. El arcángel se encuentra rodeando el trono de Dios. Son denominados principales príncipes que pelean a favor y que tienen sus rangos protegiendo. Lo miramos que eran estos mismos arcángeles que protegían el arca del pacto. Arcángeles que peleaban a favor, listos para pelear, para proteger. Miguel fue uno de estos arcángeles que se le apareció a Daniel. Pero nunca es solo el arcángel Miguel, sino que tiene una cantidad de ángeles que están también listos para pelear cuando usted comienza a proclamar el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay algunos estudios o teólogos que consideran que en Hechos capítulo 12 se manifiesta el ángel del Señor, que se representa como el escuadrón del ángel Miguel con todo su ejército que fue a pelear para libertar a Pedro. Hay ángeles que están listos para pelear a tu favor. Hay ángeles que están listos para destronar los poderes demoníacos que buscan a destruirte a ti. Juan 10:10 es claro, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, que significa robar, matar y para destruir. Pero diga conmigo: pero mi Dios ha venido para darme vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la victoria la obtenemos por medio de Jesucristo, por medio de la obra que ocurrió. El segundo rango, los querubines, es una clase de ángel cuya función primordial es ser guardianes o adoradores, lo describe Ezequiel. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, cuando estamos en un lugar de búsqueda de presencia del Señor, son aquellos ángeles que protegen tu adoración, te protegen mientras tú exaltas el nombre del Dios omnipotente. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso cuando usted habla, canta, adora y decimos: oh, tu gracia me rodea, oh, cuán bello amor. Pero usted está hablando directamente con el Padre. Son aquellos que llevan el mensaje de exaltación, pero también son aquellos que protegen y pelean por ti en el tiempo de guerra y en el tiempo de batalla. La palabra nos habla que el pueblo de Israel, cuando estaba caminando rodeando la muralla de Jericó, 7 veces le dio vueltas, pero dice que sonaron las trompetas, levantaron sus voces y dieron gritos en esa última vuelta. ¿Y qué pasó? Las murallas cayeron. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido que quiere alcanzar, que quiere superar, que quiere alcanzar algo, pero no lo logra hacer y se siente como que hay una pared, como que hay algo que está frenando frente a usted, como que hay una muralla que está frente a usted? Dígale a su vecino: en la adoración usted puede conquistar. Pero no una adoracióncita: ay, tu gracia me alienta. Oh, cuán bello, hermano. Y se me vuelve muy poeta. No, querido.
Usted tiene que derramar su alma ante el Señor, derramar su cuerpo ante el Señor, postrarse en alabanza, postrarse ante el Rey. En estos tiempos que vivimos es muy interesante porque, y bromeamos, yo bromeo acerca de esto porque cuando fui por primera vez, después de que cerraron todas las tiendas, cerraron todo, fui a buscar comida y encuentro que no había papel higiénico. ¿Cuántos encontraron que no había papel higiénico? La angustia para aquellos que no se prepararon con el papel higiénico. Se bañaron muchos. Muchos estuvieron, pero no se encontraba agua, no se encontraba esto. Y para algunos entraron en angustia. Hay otros que en este tiempo aún están lidiando con depresiones, con circunstancias que han quedado no solo secuelas de un virus, pero han quedado secuelas emocionales, circunstancias de las cuales si usted tiene una sola opción, puede ir a tomar todas las medicinas que le den los doctores, puede ir a todas las citas con los consultorios, pero necesita un ingrediente que se llama Jesús, porque Él lo llevó todo y lo crucificó en la cruz del Calvario. Nuestro pequeñito problema es que consideramos que mi adoración es mientras estoy sentado, mientras solo escucho una alabanza. No, la adoración de David no era la adoración que estaba germinada por otro, era una adoración que salía de lo profundo de su corazón. Y la palabra expresa que el hombre se postró. ¿Saben qué es el postrarse? El postrarse es tirarse totalmente en tierra, donde su rostro esté pegado con el piso. Donde su rostro está en el piso. Es postrarse, es humillarse, es entregarse. No importa que hayan caminado, no importa quién ande usted, usted se postra dándole toda la honra y la gloria al Rey que vive y que permanece para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? El pastor nos ha desafiado que todos los sábados estemos por hombres, mujeres, jóvenes y aún preadolescentes. Hay que enseñarle a nuestra próxima generación cómo adorar. Hay que enseñarle no a estar mirando televisión o a estar en el teléfono o a solo vestirse bien. Hay que enseñarle no solo a bañarse, sino también cómo ser genuinos adoradores ante nuestro Rey. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra nos habla de los serafines. Y en Isaías 6 dice: por encima del que había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 querubines, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando se presentan en el ángel del Señor a los pastores para anunciarles su nacimiento, se presentaron también unas huestes de ángeles que alababan a Jehová, que alaban al Señor, que continuamente están con esa exaltación continua, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay una adoración que exalta el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Por qué te vengo a hablar acerca de los ángeles, de estas jerarquías que hay en el mundo espiritual, sobre todo el reino de los cielos? Es porque muchas veces exaltamos el reino de las tinieblas. Porque muchas veces miramos cómo el diablo está sacudiendo las escuelas, cómo el diablo está sacudiendo la política, cómo el diablo está sacudiendo nuestro ambiente, pero nosotros no miramos lo que no vemos. La palabra dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que significa que cuando tú oras, cuando clamas al Señor, yo tengo fe que en el lugar donde estoy hay ángeles que están rompiendo todas las cadenas. Hay ángeles que están en este momento quitándole los poderes demoníacos que han estado operando en tu vida, que te han movido como títeres. Pero hay unos ángeles que están rompiendo todas las cuerdas, las cadenas, que en este momento hay libertad sobre tu cuerpo, sobre tu casa, porque el omnipotente, el eterno, está en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? La fe es tener fe que el Señor está moviendo, aunque no lo veo. Que pacientemente puedo esperar, como decía el salmista, en el pozo de la desesperación, pero sé que en medio de aquel lugar el Señor está operando a mi favor. Y comienzo a contemplar y a ver las maravillas que se encuentran en el Señor, porque por medio de Él tenemos victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Él es quien nos da el acceso, el poder, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Busco que se te revele una cosa, y lo escribí porque quería ser claro con esto, porque es lo que el Señor estaba impresionando en mi corazón.
que se te revele lo siguiente: que hay ángeles que en tu servicio para protegerte, que están a tu servicio para protegerte mientras celebras victorias. Se llaman los querubines. Que cuando da gloria al Señor, le entregas tu victoria, le dices: Señor, heme aquí, está dando victoria, cantando gloria a Dios porque he visto su favor, porque he visto su misericordia. Hay querubines que están peleando a tu favor. Hay ángeles que están asignados a tu servicio en medio de la adoración. Son los serafines que están protegiéndote ahí y que están llevando ese mensaje directamente al Señor. Si me ayudan con el piano. Hay ángeles que están en nuestro servicio para emprender justicia. Los ángeles del Señor y los ángeles de Jehová. La palabra es clara y lo dice: la venganza no es vuestra, sino que es de Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado esa palabra? A mí me las paga porque me las paga. Perdono, pero nunca olvido. El problema es que uno se ata a esas cosas. El problema es que mientras uno dice y se cree el macho Camacho. Macho Camacho era. Sí. Macho Machu Picchu, no. El más fuerte, se cree que puede conquistar, se cree todo, lo cree en sus propias fuerzas. El problema es que usted mismo se ata con las palabras. Y en el mundo espiritual, las palabras de los santos, de los hijos de Dios, tienen poder. Y cuando usted se ata y dice: no, y uno comienza a ver que otro prospera y dice: aquel me debía dinero, y ahí es. Y comienza, hay una palabra que le decía a mi cuñada, how do you say marinate? No, marinar. Marinar es andar en mar, ¿verdad? Marinar, sazonar, condimentar. ¿Cuántos han cocinado pavo alguna vez? Hay algunos que lo hacen. Yo aprendí a hacerlo este año pasado frito, pero sin aceite. Y así, porque no quería quemar la casa. Te mira todos los videos de YouTube, casas quemadas. Pero hay otros que lo meten en una bolsa y le echan un montón de asuntos allá adentro. Y eso, al tocarlo, ¿cuántos han visto un pavo en una bolsa lleno que está ahí sazonándose? ¿Sabe que muchas personas con sus palabras viven sazonando su vida, pero no de gracia, sino de amargura? Y se preguntan por qué es que no pueden pasar, por qué es que no pueden conquistar ciertas cosas. Porque con sus propios labios se ataron a un pasado o se ataron a una amargura. Pero hay ángeles guerreros que pelean a tu favor. Hay ángeles del Señor que cuando dices rendirle al Señor y le dices que tu gracia me rodee, que sea tu gracia que me llene, que sea tu gracia que pueda quitar, desenraigar, quitar de mí aquella amargura. La gracia del Señor comienza a hacer lo que no hemos podido hacer por años. La gracia del Señor es aquella que trae justicia a tu vida. Y lo expreso ¿por qué? Porque en algún momento alguien me preguntó y me dice: pastor, ¿qué piensa usted? ¿Deberíamos de levantarnos a marchar, a ir en contra? ¿Qué piensa con eso? Le digo: mire, yo no estoy en contra de las protestas que están haciendo, porque en este país, gracias a Dios, tenemos libertad de expresión. Yo tengo la libertad de predicar de lo que el Señor deposita en nuestro corazón, y no tengo problema con ciertas expresiones. Podemos expresar, está bien, pero otra cosa es convertirnos en la víctima y permitir que la circunstancia de lo que otro está haciendo ahora tome un poder y autoridad sobre mí. El único que tiene poder y autoridad sobre mí es Jesús, que venció por mí en la cruz del Calvario. Y aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, mis pastores, mis padres y también la policía. ¿Cuántos dicen amén? Oh, ay, ay, ay. Proteger, traer la protección, honrar, no significa que no van a haber ellos dicen ahí las malas manzanas, ¿verdad? Bad apples. Hermanos, y en las iglesias también hay. ¿Cuántos ustedes han visto solo santos en la iglesia? Hay algunos que han visto que son medio cachudos. Ustedes que se preguntan uno: ¿y cómo es que puede ser cristiano este? No, sí, pasa. Pero el punto es el siguiente: que tengo que vivir bajo un principio. Tengo que perdonar. Dígale a su vecino: perdone pues. Amén. Pero qué fácil es decir la palabra, pero qué difícil es la acción. Estar dispuesto a perdonar
Los ángeles se activan a favor de la iglesia. Hay ángeles que se activan a favor de la iglesia cuando nos reunimos congregacionalmente. Son los arcángeles que pelean a tu favor. El ángel Miguel con sus escuadrones que vienen a pelear a favor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Wow, se puede venir un ejército de enemigos contra ti, pero con lo que ellos no ven es lo que nosotros tenemos fe, que hay ángeles que están peleando a nuestro favor. Tengo la convicción que el Dios omnipotente está conquistando a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Y por medio de él tenemos la victoria. Por eso aquel ángel que fue asignado, la palabra dice que el ángel que estaba con Daniel, hubo un ángel que fue asignado específicamente a Daniel en Hebreos 1:14. Y creemos en el Señor, que cada uno el Señor le ha entregado un ángel. Pero muchas veces nosotros, en vez de acudir a las fuerzas espirituales que el Señor nos ha entregado, acudimos y le damos la autoridad a las fuerzas demoníacas para que operen a nuestro favor. El ángel que se le presentó a David en el capítulo 9, a Daniel, le dijo: he venido a causa de tus oraciones. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: he venido a causa de las palabras que han salido de tu boca. Y yo me preguntaba: Señor, ¿será que así como el ángel se activó a favor de Daniel, cuántas veces no hemos activado demonios en contra de nosotros? Y es mirarse en el espejo. La palabra dice mirarse al Señor con cara descubierta. El salmista decía: me vi de rostro a rostro, cara a cara con el Señor. Y cada vez que se acercaba se sentía más impuro, porque habían cosas que poner en orden. Queremos ver el favor de Dios, queremos ver la gloria de Dios. Hermano, tiene que poner su vida en orden. Tenemos que luchar. Abraham luchaba en esperanza contra esperanza. ¿Y cuántas veces no hemos fallado? ¿Y cuántas veces el diablo no se te ha parado enfrente para recordarte lo miserable, lo impotente, lo inútil que a veces somos? Y es cierto, pero en su misericordia Jesús vino a morir, no por un muerto de hambre, no por un inútil, no por un insignificante, sino que vino a morir por ti. Te llamó por nombre, te escogió para que fuese luz, para que llegases aquí a los Estados Unidos, en esta región, para que seamos luz y sal de esta tierra, para que seamos aquella zarza que ardía y no se consumía, para que como iglesia marquemos una diferencia y podamos nosotros conquistar, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. No somos los primeros que tenemos que lidiar con injusticia. Ellos predicaban un evangelio, predicaban la verdad, compartían con denuedo y fueron transformados, tanto que hubo un joven llamado Esteban que estado frente, mientras él compartía, predicaba, lo comenzaron a apedrear. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanta soberbia y orgullo en nosotros que ojalá que me tire una piedra que con la misma le vuelvo a tirar? Y nos cuadramos y nos dejamos llenar del orgullo. Pero veo la vida de Esteban, que aunque lo apedreaban, aprendió de su maestro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted sabe qué es lo que es decir eso? Cuando estás no en un lecho de muerte, sino que te están atropellando con piedras. Estás recibiendo golpes, está siendo atacado literalmente. Uno se ofende con unas pocas palabras. Ay, no me vio el pastor, no me saludó, yo no vuelvo a esa iglesia. No es una media mirada, no, sino que fueron piedras. Y todavía de decir: Padre, perdónalos. Querido, el Señor nos llamó para ser discipuladores. Aprendíamos esta semana. Esto no se trata si me siento bien, me siento mal. El Señor nos dio una comisión: ir por el mundo. No para que hagamos miembros de una iglesia, no para que llenemos un auditorio, sino para que discipulemos, para que formemos el carácter de Cristo en otro. Y a veces uno se mira en el espejo y dice, y disculpe la expresión, pero el buen salvadoreño, algunos dicen: puchica, ¿y conmigo será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios me puede usar a mí? ¿Será que yo puedo ser un ejemplo?
¿Sabe que hace muchos años yo le hablaba a mi sobrino acá? Le decía, hace muchos años el Señor me dio una palabra en Isaías 55:5. Y llamará a gente que no conociste, y gente que no conociste correrán a ti a causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Hay algo que Dios está haciendo con la vida de más de alguno en este lugar, que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque Dios comienza a honrarte. Porque hay cosas que comienzan a alinear a tu favor. Porque aunque las cosas se han mirado como color de hormiga en contra de tu vida, pero el ángel de Jehová ha estado peleando sobre tu vida. Hay algo que está moviendo a tu alrededor. Pero hay que activar los ángeles. Y cuando venga la circunstancia, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Cuando acababan de atropellar, acaban de matar a uno de los apóstoles, del cual el apóstol Pablo decía que era uno de los pioneros, de los pilares de la iglesia. Jacobo, uno que había predicado con denuedo, que había considerado, el que escribió el libro de Santiago, el que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, acababa de morir. Y ahora Pedro le acaban de arrestar. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Oraba. ¿Por qué? Porque sabía que había poder cuando buscamos el rostro del maestro. Sabía que había poder cuando buscamos el rostro del rey. Yo no vine aquí a buscar una iglesia muerta que está aquí medio. Ay, Señor, ay, si quieres ayudarnos. No, Dios sí quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Pero tú tienes que activar la fe. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Dígalo unas 5 veces, 7 veces. Dígalo 1, 2, 3. Para mi Dios no hay nada imposible. Otra vez. Otra vez. Cuarta. Con más fuerza. 5, 7, 6 y 7. No hay nada imposible para el Dios que alabamos. Pero tenemos que tener la fe que aunque no lo vemos, Él está operando. Te pido que te pongas en pie. Les hablaba acerca de la adoración siendo una ofrenda. La ofrenda es un instrumento que el Señor usa para que nosotros rindamos adoración. El diezmo es aquel principio que utilizamos o donde reconocemos a nuestro Señor, que todo lo que tenemos ha sido por Él, y lo hacemos con un acto de gratitud, confiando que por medio de Él podemos nosotros conquistar y ver su favor. Pero tu adoración también es una ofrenda que es presentada, y hay ángeles que se activan cuando tú entras en aquella conexión divina y celestial con el Maestro. Porque bien es cierto que hay enemigos que se han levantado para destruirte, pero también bien es cierto que hay ángeles que están listos para pelear a tu favor. Porque por medio de Él nosotros tenemos la victoria. Su nombre es Jesús. La sangre de Cristo fue derramada para brindarte, para blindarte, para protegerte, para santificarte, para lavarte de toda enfermedad, de toda maldad, para restaurar tu alma, para restaurar tu corazón, para quitar las etiquetas de aquella corona de espina que fue entregada, para quitar todas las maldiciones de la impotencia por aquellos clavos que fueron atravesados por sus manos, para atravesar y para romper aquellas maldiciones que se levantaron para destruir tu propósito. Jesucristo lo llevó todo a la cruz del Calvario. Sus azotes, en aquellos azotes entregó su vida para que tú y yo pudiésemos encontrar sanidad, restauración y libertad por medio de Jesucristo. Por eso hoy yo te invito a 2 cosas. Número 1, a que redediques tu vida al Señor. Esto no es un juego, es nuestra vida. Si hoy has llegado por primera vez, yo te invito a que conozcas al Maestro. Te invito a que puedas conocer el Dios omnipotente, del cual esos apóstoles estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Estos hombres y mujeres entregaron su vida por el Evangelio. Y nosotros también en este tiempo estamos dispuestos a entregarlo todo por el todo, por aquel que entregó su vida por nosotros. Yo te invito a que aceptes a aquel que sana, que restaura, que protege y que redime. Y antes de entregar las ofrendas, yo te invito a que todos por favor inclinen su rostro. Mientras todo rostro cerrado y rostro inclinado y ojo cerrado, te invito a que ahí donde estás, si deseas aceptar a Cristo en tu corazón, ahí levanta tu mano derecha.
De decirle: Señor, me arrepiento, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. No importa cuántos años llevas en la iglesia, cuántos años llevas, si reconoces que debe haber una reconexión con el Maestro, yo puedo recibir de su gracia. Hoy te invito junto con toda la iglesia que hagas esta oración, porque la palabra dice que es por medio de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy te invito a que hagas esta oración, y la iglesia nos apoya en oración, y diga conmigo: Señor Jesús, entiendo que te necesito, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Reconozco que eres el que moriste por mí en la cruz del Calvario, y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Transforma mi vida, renueva mi alma, restaura mi corazón, aviva mi espíritu y renueva mi mente. Que mis ojos puedan ver con claridad la obra buena y perfecta que has comenzado en mí. Que pueda ver tu mano operando en mi vida. Hoy te recibo en mi casa, en mi hogar, en mi habitación, en mi vehículo, en mi trabajo, en mi vecindario, en mis pensamientos, en mis relaciones. Glorifícate, oh Dios. Jesús, entra a mi vida. Amén. Padre, hoy oro por cada persona que ha hecho esa oración. Sabemos que por medio de ti podemos experimentar victoria. Y hay más de alguno en este lugar que ha recibido en este momento una palabra de vida. Que hay algo que está operando a tu favor. Y ha habido un demonio que se ha levantado para buscar a oprimirte, a destruirte. Ha habido una mentira del diablo que ha buscado entronarse en tu vida. Y yo aplico la sangre del Cordero, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, para anular todo decreto de destrucción, para anular todo decreto de maldición. Toda acta que fue firmada, que se levantó en tu contra, hoy es anulada por el poder de la sangre de Cristo. Y podrás recibir aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida.